del día de hoy es de diseño de instrumentos de investigación. Es bien sabido que toda investigación necesita un instrumento. Ellos son de suma importancia para recolectar datos y por ello deben ser elaborados de forma adecuada y aplicados de la misma forma. Es importante llevar a cabo un proceso de elaboración de instrumentos acorde para que los datos allí suministrados sean confiables y sean precisos. Por ello se ha diseñado esta clase el día de hoy para aprender sobre este proceso. Ahora bien, para diseñar un instrumento de investigación se debe tomar en cuenta que es un proceso sistemático para seguir. Entre ellos, los elementos indispensables más importantes que se deben cumplir son el tipo de instrumento, bien sea una encuesta, un cuestionario, una guía de observación. También se le suma el formato de las preguntas. Según la intencionalidad y el propósito de tu investigación, deben ir enfocadas las preguntas. Y estas preguntas pueden ser tipo abiertas, preguntas de opciones múltiples, preguntas cerradas. Todo va a depender del propósito y el objetivo que deseas lograr con tu investigación. Además, como tercer factor importante, debe considerar el método de aplicación. Es decir, el instrumento será aplicado en persona, será aplicado online, será aplicado de manera telefónica. Debe considerar todas las formas de aplicación para poderlo desarrollar de la forma adecuada. Otra característica indispensable en la elaboración de instrumentos de investigación es la validez y la confiabilidad. Ambos se convierten en pilares fundamentales, indispensables para la elaboración de los mismos. La validez se encarga de medir efectivamente el constructo que se desea medir, mientras que la confiabilidad busca generar resultados que sean estables y que sean reproducibles en el tiempo. Antes de comenzar a diseñar un instrumento de investigación, se debe delimitar bien claro cuál es el propósito de este. Y para ello es importante preguntarse, ¿qué buscas medir? ¿Para qué se van a utilizar esos datos? Tres guías importantes para realizar los instrumentos de investigación son el objetivo general, los objetivos específicos y las preguntas de investigación. Con el objetivo general se busca determinar qué tipo de datos voy a encontrar con la aplicación de este instrumento. Mediante los objetivos específicos se elaboran los ítems o preguntas que van a conformar el instrumento de investigación. Mientras que con las preguntas desarrolladas en la investigación voy a delimitar una relación entre las variables que conforman ese instrumento. Esas variables que son las que se van a medir a través de cada uno de los ítems que conforman el instrumento de investigación diseñado. Los instrumentos de investigación están fundamentados en constructos. Ahora bien, ¿qué son los constructos? Son aquellos conceptos abstractos que se buscan medir, pero ellos necesitan una conceptualización bien puntual. ¿De qué forma se elabora? Pues definiendo claramente ese constructo y sus características. Para ello debemos tomar en cuenta tres aspectos fundamentales, como son las variables, las dimensiones y los indicadores. Cuando se habla de variable, se refiere a esa representación, a esa dimensión que ocupa el constructo. La dimensión son las diferentes facetas o aspectos del constructo que deben considerarse para la investigación. Y en cuanto a los indicadores, es esa representación mínima del constructo, de todas las dimensiones que conllevan ese constructo. Una vez que ya se tiene la conceptualización de cada constructo lista, definida, entonces se procede a la operacionalización de las dimensiones del constructo. Durante estas es importante traducir esos constructos a variables observables y medibles. Es decir, en ellos vamos ya a delimitar lo que es la dimensión, la variable y los indicadores que se van a utilizar. Por ejemplo, motivación va a ser mi dimensión. Luego voy a tener como variables el interés y el entusiasmo por hacer una tarea, mientras que mis indicadores es donde va a haber el esfuerzo, la persistencia, el compromiso y el interés de realizar dichas tareas. Una vez que se ha definido las variables e indicadores, se debe proceder a elaborar el instrumento de investigación o la integración de todos esos datos en un instrumento de investigación. Lo primero que se debe hacer es redactar, es decir, redactar las preguntas de forma clara, precisa y concisa, que no se preste confusión, que la respuesta sea fácil de obtener. La segunda, la organización, es decir, colocar esas preguntas en una secuencia lógica y coherente según el propósito que usted desea lograr. Tercero, el formato. El formato del instrumento debe ser de manera atractiva y fácil de utilizar, que la persona, que el encuestado, el observador, sea fácil, se le dé fácil la resolución, la respuesta a las preguntas que usted está planteando en el instrumento. Y por último, las instrucciones. Tienen que ser instrucciones breves, precisas y concisas, donde usted, de forma clara y puntual, le explique qué debe realizar con dichas preguntas. Una vez ya culminado el instrumento de elaboración, es importante la realización de la prueba piloto. Esta es una etapa crucial, ya que en ella se mide la claridad, la comprensión y la viabilidad del instrumento. Para ello se toma una pequeña muestra y se aplica este instrumento. Con ello se va a determinar la funcionabilidad del mismo. Lo primero es que posterior a la aplicación del instrumento se va a realizar una retroalimentación, donde todos aquellos que participaron en la respuesta, dando respuesta a este instrumento, van a comentar cómo fue su comprensión y su facilidad de uso. Posterior se hace un análisis de datos, es decir, se analiza si hay posibles problemas de estructuras o de claridad en los ítems. Y por último se realizan los ajustes necesarios, bien sea en las preguntas, en su formato, debido a la información que se ha recolectado en la aplicación.
situación de la prueba piloto. El análisis de validez del instrumento busca determinar la efectividad de este constructo que se desea medir. Para ello hay que tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Uno es la validez del contenido, es decir, se evalúa la pertinencia y la representatividad de los ítems en relación con el constructo determinado. La dos, validez del contenido, es decir, se compara ese instrumento con otras medidas de referencia que revelan una precisión. La tercera, la validez del constructo, es decir, se evalúa la relación del instrumento con otras variables relacionadas al constructo. El análisis de la confiabilidad del instrumento consiste en evaluar la consistencia de dicho instrumento, ya que esto busca resultados estables y reproducibles a lo largo del tiempo. Hay tres formas de evaluar esta confiabilidad. Una, la confiabilidad de prueba retest. En ella se aplica el instrumento en dos ocasiones distintas para evaluar la estabilidad de sus puntuaciones. La segunda es la confiabilidad de forma paralela, es decir, se utilizan dos versiones equivalentes del instrumento para evaluar la consistencia interna. Y por último, la confiabilidad de consistencia externa, que se obtiene a través del cálculo del alfa de Cronbachs aplicado al instrumento. Una vez realizados los cálculos, los análisis de validez y de confiabilidad, se realizan los ajustes finales al instrumento para garantizar su precisión y consistencia, es decir, se crea ya la versión definitiva del instrumento listo para su aplicación. Lo primero que se debe realizar es la revisión de los ítems que se basen en las modificaciones pertinentes para que todo quede claro, preciso y conciso. Luego se elabora un formato final atractivo, de presentación profesional, con instrucciones claras, precisas para su elaboración y que sea de fácil uso, de fácil respuesta. Por último, se prepara para la aplicación, es decir, ya se emplean los recursos necesarios para aplicar el instrumento de forma eficiente y eficaz. Ya para finalizar, les recuerdo que la construcción de un instrumento de investigación es un proceso que se debe realizar de forma sistemática. La validez y la confiabilidad del mismo son cruciales. Es una etapa crucial que debe seguirse paso a paso para que los resultados sean factibles, sean válidos y sean eficientes. Por lo tanto, una vez que ustedes sigan todo lo recomendado durante esta clase, van a obtener un instrumento de calidad, viable, confiable y válido para obtener los resultados, los datos que ustedes necesitan según el propósito de su investigación. Hasta la próxima.